Bienvenidos a todos a esta segunda clase que estamos llevando adelante del estudio del libro de Job. Definitivamente un libro que nos va a dar muchas satisfacciones porque vamos a encontrar en él mucha palabra del Señor para nosotros. Vamos a encontrar grandes verdades que vamos a poder aplicar con la ayuda del Señor a nuestras vidas. El libro de Job nos da un ejemplo de paciente y absoluta confianza en Dios. Esto es algo que ya lo habíamos dicho en la primera clase, estamos haciendo una especie de repaso. Nos habla también del sufrimiento humano y abre una profunda discusión sobre ese punto que nosotros vamos a tratar de tomar esa discusión sobre el sufrimiento humano, Dios mediante en esta clase y si no en la que sigue. Y también este libro nos recuerda que Dios está siempre en control. Muy bien, vimos en la primera clase que estuvimos estudiando sobre este libro que Job fue una persona real, porque definitivamente hay mucha gente que piensa que Job pudo haber sido una persona que no existió, que se utilizó una historia inventada para dar un ejemplo de constancia, de confianza, de perseverancia, pero no, definitivamente Job fue una persona real y nosotros estamos buscando en la Biblia las pruebas de eso. Y las encontramos, están en la clase anterior, así que los invito, si no vieron la primera clase, a repasarla. Es el punto número 1 que vimos la clase anterior. Pero también vimos en el punto número 2 que Edom era la tierra de Uz y esa era la casa de Job. Vimos que él y toda su familia vivía en la tierra de Edom, en un lugar especial que era denominado la tierra de Uz. Hoy, que seguimos avanzando con estas primeras impresiones, recuerden que dijimos que vamos a trabajar mucho primeramente en algunos aspectos de la vida, de la existencia, de la época en que se escribió el libro, de quién lo escribió, una serie de cosas que por supuesto nos van a ayudar después a entender mejor toda la profundidad de este libro. Entonces, hoy vamos a comenzar la clase trabajando sobre la fecha en que vivió Job y sucedieron los hechos relatados en el libro. Dice el capítulo 1 del libro de Job, en el versículo 8, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Nada menos que el Dios mismo dice estas palabras de Job. La vamos a volver a leer, está en el capítulo 1 y versículo 8. No hay en la tierra nadie como él. Él es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios diga eso de nosotros, verdad? Pero, hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Ese debe ser nuestro objetivo, ese debe ser el objetivo de todos nosotros, que Dios pueda decir de nosotros que somos rectos, intachables, que le honramos y que vivimos apartados del mal. Qué bueno, muy bien. Dios mismo dice esto de Job. Hubo un periodo que nosotros podemos identificar en la historia de la humanidad que se da entre la muerte de José y el momento en que aparece Moisés. José, uno de los 12 hijos de Jacob, si todos ustedes recuerdan, fue el que fue vendido por sus hermanos a Egipto y que luego de mucho tiempo y con la bendición de Dios llega a convertirse en un gobernador en Egipto y a cargo de una función de gobierno sumamente importante que tiene que ver con la comida y el mantenimiento. Y en la tierra de Canaán estaban pasando un hambre atroz y entonces todos los hermanos de José
que ni sabían que José todavía está vivo, entran a Egipto porque José les da comida. Es una historia hermosa, pero que ya la hemos estudiado en el Génesis, así que les recomiendo que vayan a verla allí. Pero desde la muerte de José hasta el tiempo de Moisés, en la Biblia no se registra gente recta, intachable, gente de fe. Es como que hay un espacio de tiempo donde la Biblia no nos identifica ninguna persona que pueda caracterizarse por ser una persona de fe intachable y recta. Es el mejor hombre de toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Eso dice otra versión bíblica acerca del pasaje que hemos leído de Job. Estamos hablando de que cuando en la tierra no se identificaba ninguna persona, aparece Job. Y ya les digo por qué, Los historiadores calculan que ese tiempo entre José y Moisés son aproximadamente unos 300 a 350 años, lo tenemos en pantalla. Y ese tiempo se ubica dentro de los 430 años que los israelitas estuvieron viviendo en Egipto. ¿Recuerdan lo que le comenté? Cuando entraron por el hambre y porque José, el hermano que había sido abandonado y vendido, pero que había sobrevivido y triunfado, los invita a entrar para saciar su hambre en Egipto, todo el pueblo, todos los habitantes, los hijos de Jacob, que es Israel, las 12 tribus de Israel, en este caso 11, entran a Egipto y se quedan allí, 430 años, porque después los egipcios los esclavizan. Entonces, luego Moisés los llama, y los saca, como ya todos sabemos, ¿no? Entonces, esa época son más o menos 430 años, y estos 300 a 350 años en que no hubo hombres intachables de fe, se encuentran dentro de los 430. Desde José, vamos a leer un poquito de José, Génesis 41, 38 al 39, dice: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Acá tenemos una persona, José, identificado como un hombre de fe, como un hombre íntegro, como un hombre intachable en Egipto. El mismo faraón lo reconoce. Un poco más adelante, en Éxodo, leemos en 33:11, dentro de la carpa de reunión, dice, el Señor hablaba con Moisés, cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Desde ese José, identificado como un hombre de Dios, identificado como una persona de fe, como un hombre intachable, hasta este Moisés, amigo de Dios, allí hay una etapa de 350 años donde la Biblia no nos identifica a nadie con esas características, salvo a este que estamos estudiando ahora. Parte de la idea de que Job vivió en esa época que les estoy refiriendo, después que muere José y antes de la aparición pública de Moisés, es que en todo el libro de Job no se menciona ni a Israel, ni al Éxodo, ni a la ley de Moisés. Ahora, por supuesto, cuando hablemos de quién escribió el libro de Job, vamos a todavía enfocarnos más en la fecha, pero hasta este momento lo vamos a dejar allí, en ese tiempo entre la muerte de José y la aparición pública de Moisés. Y ahora vamos al punto número 4, que dice el escritor del libro de Job. En la tradición más antigua, definitivamente, entre los eruditos judíos y también entre los eruditos cristianos de la iglesia primitiva, se habla que Moisés
fue el escritor del libro de Job, contando la historia de alguien que él pudo haber conocido, o definitivamente se pudo haber enterado de la historia, pero creemos que lo conoció. Y vamos a avanzar un poquito más. Compartieron cercanía, porque desde José, que muere José, todo el pueblo de Israel dentro de Egipto, hasta que Moisés llega para hablar con Faraón de parte de Dios y sacar al pueblo de Israel de Egipto, como dijimos, pasan como 300 o 350 años. En ese tiempo, en ese final de esos tiempos, encontramos a Moisés, que nace judío, por supuesto, pero que como había una orden de que todos los niños israelitas o hebreos tenían que morir, su madre lo pone en una canastita, lo deja en el río, como todos conocemos la historia también, la hija de Faraón lo recoge, lo adopta como su hijo y por esas cosas, ¿no? Le encarga a la misma madre de Moisés que lo eduque, que lo cuide, que lo críe, que la ayude para criar a este chico que había encontrado, a este bebé que había encontrado. Entonces la madre misma puede criar a su propio hijo como, sin que nadie lo supiera, pero era su propio hijo, era Moisés, y en el palacio de Faraón. Entonces, Moisés vive 40 años en el palacio de Faraón. Después, él toma la ley en sus manos, mata a un egipcio, todo el problemita que también lo hemos visto cuando estudiamos el tema, y Moisés tiene que huir al desierto. Cuando huye al desierto, va a una tierra que se llama Madián, pero no lo encuentro aquí, sí, viviendo en Madián, un territorio que está al sur de Edom, muy cercano a la tierra de Uz. Más o menos el lugar donde Moisés vivió y cuidó las ovejas de su suegro, porque se casó allí en el desierto, estaba a unos 100 kilómetros de donde se cree que es la tierra de Uz, el territorio de Edom. Entonces, Madián y Edom estaban muy cercas y hubo 40 años donde Moisés vivió vecino a donde se cree, por todos los datos bíblicos y extrabíblicos, que vivió Job. Entonces, definitivamente, se pudo haber conocido. O sea, Moisés pudo haberlo conocido personalmente a Job, o al menos haber conocido de cerca su historia, porque su historia fue tremenda. El hombre que pierde todo y se mantiene firme. Entonces, Moisés y Job compartieron cercanía entre los 40 y los 80 años de Moisés, más o menos. Acá podemos ver un pequeño mapa que vemos la tierra de Edom, donde vivía, donde la Biblia misma identifica que está la tierra de Uz, donde vivía Job, y un poquito más al sur, Madián, donde vivía y trabajaba y paseaba las ovejas Moisés. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido, dice Éxodo 2:15, y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. O sea, aquí tenemos bien claro todo. Moisés viviendo en la tierra de Madián, Job viviendo en la tierra de Uz, en el territorio de Edom, 100 kilómetros o menos uno del otro. Hay otros dos puntos que respaldan la idea de que Moisés escribió el libro de Job. El libro fue escrito originalmente en hebreo, que es el idioma materno de Moisés. Recordamos lo que dijimos recién, que a pesar de que se crió con todas las ventajas de ser el hijo adoptivo de la hija del faraón y se crió en el palacio con toda la educación disponible, su propia madre hebrea lo educó. Entonces, el idioma materno de Moisés fue el hebreo.
y el libro de Job fue escrito originalmente en hebreo. Y algunas porciones de la historia de Job se parecen mucho en cómo se escribieron en su construcción literaria a partes del Pentateuco escrito por Moisés. Muy bien, entonces tenemos como una especie de resumen para ubicarnos un poquitito en quién fue, dónde, cómo, cuándo y todas esas preguntas que nos hacemos antes de comenzar profundamente a trabajar sobre el libro y los temas del libro. Job fue una persona real, eso está probado, la Biblia lo prueba. Edom era la tierra de Uz, casa de Job. Job vivió contemporáneamente al cautiverio de Israel en Egipto entre los años 1500 y 1300 aproximadamente antes de Cristo, 1200 antes de Cristo. Moisés escribió el libro de Job probablemente antes de comenzar a escribir el Pentateuco. Las primeras palabras del libro de Job hablan, Moisés habla acerca de Job y su familia. Pero vamos a tomarnos un pequeño descanso. Vamos a ver ahora esta pequeña introducción que estamos haciendo. La vamos a continuar después de apenas un minutito para descansar y tomar otra vez un poquito de agua. Así que no se me vayan, los espero en la segunda parte de esta misma clase.